Yo quiero trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. En la viña del Señor. En la viña del Señor. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se
gloria de tu divinidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría volvernos a encontrar en un día tan especial, un domingo, el día del Señor. Hoy el Señor nos quiere hablar. Hoy el Señor nos quiere enseñar. Digámosle, Señor, en tu presencia nos encontramos en este día, Padre lindo. Muchas gracias. Gracias por nuestras vidas. Gracias porque podemos dedicar este momento a escucharte a ti, a ponerle atención a tu enseñanza, Padre amado. Que tu Santo Espíritu nos acompañe. Queremos saber y queremos que esta palabra se quede grabada aquí en nuestro corazón, mi Rey, Padre amado y precioso. Llénanos de tu presencia, Papito Señor. Quédate con nosotros ahora y siempre. Amén y amén. Hermanos, bienvenidos todos. Y los que por casualidad están escuchando esta palabra, es un propósito de Dios que hoy le pongamos atención. Vamos a ver en el libro de Isaías, un libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 5, no son sino 5 versículos. Mire que este libro de Isaías fue escrito 700 años antes de nacer Jesús. Y aquí iniciamos con Isaías como una introducción, pero vamos a estudiar el libro de Juan en el Nuevo Testamento. La pregunta que hoy nos hace el Señor, según la enseñanza, es: ¿qué clase de uvas estás produciendo? ¿Produce uvas que sirven para sacar vino o produce uvas silvestres que son agrias y no se pueden utilizar? Dios tomó su tiempo para levantar, para preparar y para desarrollar y proveer
todo lo necesario para este viñedo. Esta viña es el pueblo de Israel. Pongamos atención al que se refiere en Isaías 5. Es el pueblo de Israel. Lo hizo todo para producir uvas, pero lamentablemente le dio fue uvas silvestres. Vamos a ver entonces la parábola que está en Isaías 5 y vamos a ver 5 versículos nomás. Pongámosle atención a la palabra. Nos dice en Isaías 5:1 empezamos. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Mire cómo era la ladera, buena, fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Miren lo que dice Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que lo di todo. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña? ¿Cómo esperando yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. La va a acabar. Aquí el Señor nos habla de su pueblo Israel. El amado había invertido tiempo, dinero en este proyecto porque esperaba que su viñedo produjera uvas dulces y de buena calidad. Sin embargo, no recibió lo esperado. Nosotros lo sabemos. En lugar de uvas dulces, su viñedo produjo uvas agrias, es decir, uvas que no eran las adecuadas para producir. Miremos que en Isaías, en el versículo 2, estamos viendo el capítulo 5. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Mire el Señor, todo lo que había hecho con ese pueblo, dice que le había acercado, que había quitado todas las piedras para que estuvieran bien, y que había plantado las vides escogidas, la mejor calidad, ¿sí? La semilla mejor, él quería de esa semilla la mejor, ¿sí? Y nos dice, tu hermano, hermana, somos esa vid escogida de Dios. Nosotros somos esas vides, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo y le dijimos que viniera y fuera el Señor de nuestra vida, Él vino y nos injertó, nos metió en esa vida. Por lo tanto, nosotros, hermanos, somos hombres y mujeres de valor, no somos cualquier cosa. Dice que edificó en medio de ella una torre. En esa torre estaba el vigilante, mirando todo lo que llegaba y avisaba para que su pueblo pudiera vivir en paz. Dios miró a su pueblo cuando lo sacó en el desierto. Cuando tuvo sed, le dio agua. Cuando tenía hambre, le dio de comer. Le puso una nube de día para que el sol no les diera mucho calor. Y en la noche, una nube de fuego para que los guiara y para que los animales no se acercaran a ellos y le hicieran daño. E hizo también en esta viña un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es el lugar donde se procesan las uvas
para producir el mosto de donde sale el vino. El mosto, se llama mosto, de donde sale el vino. Bueno, con esta introducción que vemos que este pueblo es el pueblo de Israel, escogido por Dios, vamos a ir al Nuevo Testamento para seguir estudiando la vid verdadera. Las uvas silvestres no son uvas que satisfacen a Dios, pongámosle atención, no son uvas que satisfacen a Dios. ¿Qué tipo de uvas estamos nosotros produciendo? Si es el fruto, estamos dando fruto, hermanos, estamos sirviendo. ¿En qué utilizamos nuestra vida? Trabajar, comer y dormir. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Esa es nuestra vida, hermanos. Preguntémosla. Hoy el Señor nos está preguntando, ¿sí? ¿Qué pasó con Israel? Porque este pueblo de este viñedo es Israel. Dios ha tratado fuerte con Israel. Acordémonos, y Él dice que seguirá tratando. Y está tratando, porque hay muchos que están esperando que venga el Mesías. Muchos judíos allá en Israel están esperando que venga el Mesías. Sí. Entonces, dice que se va a llegar cuando Él venga por segunda vez y vea sus manos con los señales de los clavos y los pies, y ahí se van a dar cuenta que el Mesías ya vino, en el que él no habían creído. Miremos lo que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 43. Pongámosle atención, hermanos, a la palabra que viene a reforzarnos el estudio de la palabra. Nos dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Se lo dijo al pueblo de Israel. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto que Él quiere. Ahí de una vez le dijo, les voy a quitar y va a venir gente que produce fruto. Nos escogió a nosotros, nos escogió como la vid. Somos injertados en ella, ya les dije. La noche antes de ser entregado Jesús, después de que comió con los discípulos, salió y fueron a un viñedo que estaba muy cerca. Y tomando él y mostrando los racimos de uvas que estaban hermosos y grandes, entonces empieza a decirle a sus palabras esto, que lo encontramos en el libro de Juan. Y vamos a mirarlo en el capítulo 5. Vamos a ver el versículo 1 que dice Jesús. Se lo está diciendo a sus apóstoles. Yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Dos cosas importantes, hermanos, importantísimo. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera, esa planta de donde salen las uvas. Y mi Padre es el labrador. Isaías hablaba de Jesús, pero ahora les dice a sus discípulos que Él es la vid verdadera y que su Padre es el labrador. En el libro de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 16 nos dice, mucha atención, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si nosotros estamos ahora estudiando la palabra de Dios, si Él ya nos ha transformado, no lo elegimos nosotros, no lo buscamos nosotros, fue Él el que nos buscó a nosotros y nos encontró. Yo no sé en qué estado te encontró, hermano, hermana, a ti, no sé, pero Él nos encontró. Y estamos en las manos de Él. Y dice, os elegí a vosotros. Y os he puesto, mire para qué nos ha puesto, para que vayáis y llevéis fruto. Nos ha puesto para que demos fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Si nosotros damos fruto, es cuando podemos pedir y el Padre nos da.
pero si no damos fruto, el Padre no nos oye. No nos oye. Nosotros somos llamados, hermanos, para predicar, para enseñar. Nosotros somos llamados para que seamos unos misioneros. Él nos dice que vayamos por Jerusalén, por Judía, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Él empieza por lo primero. Dice, vayan a predicar a Jerusalén. ¿Cuál es el Jerusalén, hermanos? El Jerusalén es mi casa, es mi familia, son mis parientes. Vayamos a Jerusalén. Miremos cómo está nuestro Jerusalén, hermanos. Pero miremoslo porque el Señor no nos está hablando de eso. ¿Cómo está mi casa? ¿Qué hay en mi casa? ¿Quién es la persona importante en mi casa? ¿De quién dependemos en mi casa, hermanos? Hagámonos esa pregunta. Dios nos está hablando hoy. Pongámosle atención a su palabra. Esa es mi casa. ¿En dónde estamos en Colombia? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué departamento? ¿En qué pueblo? ¿En qué vereda? Abramos la boca y hablemos del Señor. Hablemos de sus prodigios. Y digámosles también que la venida de Cristo está muy cerca, que no saben. Enseñemos qué es lo que viene ahora, hermanos. ¿Qué es lo que viene ahora? Y estamos esperando el arrebatamiento. Nosotros no vamos a ver a Jesús, nosotros nos vamos. Dice que al aire, no nos dice cómo. Y que en las nubes nos encontramos con Cristo. Nadie lo va a ver hasta la segunda venida, que es cuando viene. ¿Quién ha visto una mata de vid comiéndose ella misma? No, el fruto no se come. El fruto es para otros. Yo doy el fruto para otros, para que coman otros, ¿sí? Como hace la vid, ¿sí? Entonces, hay muchos cristianos, hermanos, con dolor lo digo, van a la iglesia. Mire, llevan varios años de conocer la palabra, hermanos, y usted pregúnteles, ¿ya se mandó bautizar? No, hermanita, no. ¿De qué ha servido la palabra? ¿Por qué no la obedecemos? El bautismo de pequeño no nos sirve de nada. Jesús se mandó bautizar. Él nos dio ejemplo y vimos lo bello que pasó en ese bautismo, que los cielos se abrieron y se escuchó la palabra del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda la complacencia. Mire, ese Padre se complace con su Hijo. A Él escuchad. Escuchémoslo, hermanos. En el libro de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 8 dice, en esto es glorificado el Padre. A ver, ¿cómo glorificamos nosotros al Padre? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando nosotros damos, dice que mucho fruto. Ay, no nos dice poquito. Oh, fruto. No, aquí vamos a ver la enseñanza. Él quiere que llevemos mucho fruto. Y de esa manera podemos ser discípulos de Cristo. Ese es el discípulo de Cristo, el que lleva fruto, el que da, el que predica, el que habla de Jesús. Mucho fruto, un distintivo de un discípulo de Jesús. El discípulo da fruto. Y es que produzca mucho fruto, no solamente fruto, nos dice aquí, y nos está repitiendo mucho fruto. Dios es glorificado cuando se produce mucho fruto. Así sea, y esa es la manera en que nosotros podemos darle la gloria, la honra y el honor al Padre cuando producimos mucho fruto. La mayor alegría de un agricultor es llegar a su sembrado y ver mucho fruto y ver que todas las plantas están llenas de flores y de frutos. Le costó, pero lo logró.
Mire, a Jesús le costó mucho. Por eso nos dice allá en Isaías, ¿qué más di yo que no diera por mi viña? Dice Jesús. Mire lo que él dio, mire todo lo que Jesús dio, hermanos. Dejó su trono, dejó su gloria, nace, se hace niño, viene y sufre, viene a una muerte de cruz y derrama su sangre en ella. ¿Qué más puedo hacer? Dice Jesús, para que produzcan uvas, para que produzcan las uvas que yo necesito y no las silvestres. Dios ha hecho todo lo posible para asegurarse para que tú y yo produzcamos uvas y llevemos mucho fruto. Él se asegura, vamos a verlo. En el capítulo 15 de Juan encontramos 4 tipos de pámpanos. Primero, el que no lleva fruto. Son las hojas y se puede para arriba y no hay un fruto. Segundo, el que lleva fruto. Tercero, el que lleva más fruto. Y cuarto, el que lleva mucho fruto, que está en el versículo 5. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros llevemos mucho fruto. 4 clases de personas. Hablemos en realidad. Los que no dan ningún fruto. La vida pasa sin pena ni gloria, hermanos. Segundo, el que da fruto, muy poco fruto. El que lleva más fruto, pero el Señor todavía no quiere eso. Y el que lleva mucho fruto, que eso es lo que quiere el Señor que nosotros llevemos. Lo que trae gloria al Padre es que produzcamos mucho fruto. Quiere darle la gloria y la honra a Dios de mucho fruto, hermanos. Dios nos llamó a cada uno de nosotros para que produzcamos mucho fruto. Nuestra meta como cristiano es producir mucho fruto. Esa es la meta a la que lleguemos nosotros, a producir mucho fruto. Cuando no producimos mucho fruto, Dios nos va a dejar, Él no va a dejar que su viña se pierda. Dice que no se va a quedar con los brazos cruzados, mirando que ni pena ni gloria damos, que no hay ningún fruto para el cual nosotros hemos sido creados, hermanos, es para producir mucho fruto. Nosotros no, el Señor no nos puso aquí en este mundo únicamente para nacer y morir. No, tenemos que dejar una huella, tenemos que hacer y producir mucho fruto, hermanos. Pero entonces, como no producimos, Él se va a asegurar. Él se va a asegurar, hermanos, para que nosotros produzcamos mucho fruto. Porque Dios ha invertido todo lo necesario y como Él lo ha dado todo, va a asegurarse que todo en nuestra vida produzca mucho fruto. Él no se va a dar por vencido. Él te va a llevar por un proceso, escuchémoslo, hermanos. Nos va a llevar por un proceso para que produzcamos fruto. Dios tiene un proceso para llevarnos a producir más fruto. Vamos a ver Juan, el capítulo 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano la mata. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué hace el Señor? Al pámpano que no da fruto, lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Él nos limpia, Él viene y nos poda. Jesús es la vid, pero el Padre es el labrador, que viene a trabajar a su finca, viene a su granja, viene a ver si se está produciendo, si la vid está produciendo, por cual Él lo ha dado todo, porque Dios ya lo dio todo.
Dios interviene por medio de un proceso. De pronto no es el más cómodo que Dios quiere usar con nosotros, pero como no damos frutos, hermanos, no estamos produciendo nada, entonces Dios tiene que intervenir como el labrador que es para hacer ciertas cosas, para de pronto cortarnos, movernos el tiesto, hablemoslo así, porque está muy cómoda la viña, para que entonces se empiece a producir más fruto. Tenemos que producir más y más fruto. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, pero mi Padre es el labrador. Que en el versículo 2 nos dice, que ya lo leímos, todo pámpano que en mí, que en él no lleva fruto, lo quitará. ¿Entendemos? Si no damos fruto, el Señor, ¿para qué nos necesita? Hágase para un lado y deje que otro, si venga a producir fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo entendemos divinamente, hermanos. Si no damos fruto, dice el Señor, que nos quita, que nos quita. ¿Para qué? ¿Por qué lo hace? Sí, para que lleve más fruto. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Es que en ocasiones los pámpanos llevan muchas hojas, pero las hojas impiden que el sol llegue y se produzca el fruto. Entonces el labrador llega con sus tijeras espirituales para poder cortar la hojarasca que impide que el sol llegue al fruto y el fruto sea un fruto dulce. No es un proceso fácil, hermanos. A menudo Dios tiene que trabajar. El deseo de Dios no es cortar el pámpano, cortarlo, es podarlo, el pámpano, porque no puede producir frutos y por eso viene a podarlo. Nosotros hemos sido injertados en la vid verdadera, ya lo vimos. De acuerdo a nuestra fe, nosotros lo creemos y a la entrega a Jesús. Jesús se va a asegurar que su Padre lo hace producir más fruto. Tenemos muchas hojas o tenemos mucho fruto. A veces ocurre que hay mucho bullicio, mucha actividad. Las muchas hojas representan las muchas actividades, los muchos programas, pero cuando se viene a hacer, se viene a ver el resultado, al final no hay mucho fruto, hermanos. Estaba lleno de hojas, de muchos quehaceres, de muchos compromisos que no dejaron pasar el sol a la mata para que diera fruto. El padre, al ver la vid llena de hojas, viene como el labrador y empieza a cortar las hojas. Se da cuenta de que no hay fruto. Él viene a podar el pámpano. Las hojas también representan las muchas ocupaciones que nos impiden producir fruto. Dios no desea podar, sino que si no hay fruto, viene a podar para que haya mucho. Él quiere mucho fruto. Dios poda. ¿Cómo poda? Miremos. Trae circunstancias que a veces no son muy buenas y trata con nosotros de una manera personal. De un momento a otro se perdió el trabajo, ¿sí? Llega una enfermedad, llegó una crisis económica. El Señor te está podando, el Señor está cortando todo aquello que ha impedido que tenga mucho fruto. La meta de Dios sobre todas las cosas es llevarnos al punto de limpiarnos para llevar más fruto. El problema es que a veces vamos corriendo de norte a sur, de oriente a occidente, haciendo muchas cosas que nos quitan el tiempo y no nos acordamos del Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Debemos meternos debajo de la lluvia y dejar que el Espíritu Santo saque todo lo que impide que haya crecimiento. Entonces Dios viene y te poda y te pone debajo de la lluvia del Espíritu Santo y te transporta al lugar donde vas a dar mucho fruto, porque te ama, te saca de donde estaba, de todas las ocupaciones, de todas las hojarascas que estaba teniendo, porque no quiere castigarle, porque no quiere avergonzarte, hermano, sino porque quiere asegurarte que tu vida esté produciendo el fruto espiritual para aquel al que Él nos creó. Él no nos creó en vano. Él nos creó con un propósito en la vida. Por eso nos dio dones, hermanos. ¿Qué don tiene? De pronto canta muy bello y va a una iglesia, pero no ha dicho: yo puedo pertenecer al grupo de alabanza. Yo puedo servir de otra manera, pero nos quedamos quieticos. Eso no quiere Dios. Y Dios lo está mirando, hermano, está mirando. Dios lo hace por amor. Quiere que seamos restaurados y capacitados para dar mucho fruto o para toda buena obra. La meta del sembrador no es hacerte cómodo, es hacerte productivo. Y a veces es incómodo llegar al punto de ser productivo. Esa es la obra máxima de todos los cristianos, producir mucho fruto. Ahora vamos de fruto a más fruto y a mucho fruto. ¿Cuál es el secreto? Aquí hay un secreto, hermanos, pero el Señor no lo revela. ¿Cuál es el secreto para producir mucho fruto? La clave que nos lleva a nosotros a producir mucho fruto tiene que ver con una sola palabra: permanecer. ¿Cuál palabra es, hermanos? Permanecer. No hoy sí, mañana no, un rato, otro rato, no. Tenemos que ser fieles. Mire lo que encontramos en Juan. En el capítulo 15 y el versículo 4 dice: permaneced en mí, dice Jesús. Esta palabra se lo está diciendo a los apóstoles. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Permanecéis en mí. ¿Cuál es esa vid? Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, les dijo, y mi Padre es el labrador. El Padre es el que nos poda. El Padre es el que quiere que demos muchos frutos, pero tenemos que permanecer en Él. Jesús no es solamente podarnos. La meta final de Jesús es llevarnos a que produzcamos mucho fruto. Y la única manera de hacerlo es cuando permanecemos en la vida. 11 veces está esta palabra permanecer en este relato bíblico. En Juan, en el capítulo 15, voy a leerles el versículo 4 y el versículo 5 que nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en Jesús, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Mire lo que dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros ya lo sabemos, que separados de Dios nada podemos hacer. Hermanos, confiemos en Él, en la alegría, en la dificultad, en el problema. Contemos primero con Él. No vaya a que el hombre le solucione. Vaya primero
a que se lo solucione Dios. En la iglesia estamos viendo el estudio de los salmos y vemos a David en medio de tanta tribulación en su vida. Y él, ¿a dónde iba? Siempre lo primero que decía iba es: Señor, escucha mi ruego. Señor, escucha mi lamento. Señor, muchos son los que me persiguen. Señor, pero tú me escucharás. Siempre David era pidiéndole a Dios. Imitemos a David, hermanos, imitémoslo, porque la única forma de nosotros dar fruto es permanecer en él. En Juan 15:6 nos dice: el que en mí no permanece, pongamos atención en que lo vamos a llegar. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Haciendo este estudio, hermanos, aprendí que la vid que no da fruto y que la corta, y que aquí nos dice que la echa a un lado para que se seque, porque no sirve para nada más. Y mire también lo que aprendí, que cuando yo quiero prender candela y cojo esa vid que está seca y le prendo fuego, no prende. Tengo que tener una madera que arda, y ahí sí puedo poner esa vid como para que ayude para arder. Pero la sola vid no le prende a usted, no le da una llama. La vid solo se hizo para dar fruto. Nosotros somos esos pámpanos, hermanos. El Señor nos creó para dar fruto. Mire lo que encontramos nosotros aquí en el libro de Ezequiel 1, que tampoco lo había estudiado y lo aprendí, hermanos. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hoy el Señor nos está diciendo esto. Diga: vino a mí palabra, el Señor me está diciendo hoy. Hijo de hombre, fulano, sutano, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Mire esa pregunta. ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Otra pregunta. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? Otra pregunta. ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? No se puede, no sirve para nada eso, ni para hacer un asiento, ni para hacer una percha, no sirve ni para hacer una estaca, porque usted la pone y se cae. No sirve para nada. Y nos dice en el versículo 4 y en el versículo 6, he aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? No sirve para nada, ni siquiera para el fuego completo, dice. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Así nos lo está diciendo hoy, hermanos, el Señor. Como la madera de David entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese. Así haré a los moradores de Jerusalén. Aquí está hablando a su pueblo, pero nos está hablando a nosotros cuando no damos frutos. Cuando entonces ese pámpano, ese arbolito, no da fruto y no da fruto, y viene y no da fruto, ¿qué hace? Lo corta, déjelo allá que se seque, que no sirve ni para prender el fuego. Dios no nos creó para que seamos un mueble en la casa de Dios, alguien indiferente, infructuoso, que nos dice Isaías. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? Que en Tito, en el capítulo 3 y el versículo 14 nos dice: aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras, obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cuál es ese fruto, hermanos? Aquí nos está el Señor
comparando con la vid, con el árbol de la vid. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y esos pámpanos damos fruto, nos está comparando. Pero las buenas obras aquí nos enseñan. Las buenas obras es el fruto. ¿Qué obras hace, hermanos? ¿De qué sirve? ¿Qué da? ¿A quién ayuda? ¿A quién mira que está necesitado? ¿O es indiferente? ¿O eso no es para ti? Algunos que dicen, yo no trabajé para darle a estos miserables. Yo no trabajé para tal cosa. No saben, hermanos, lo que hablan. No sabemos lo que pensamos y que Dios nos tiene en cuenta para en el momento en que nos encontremos con Él. Somos llamados para buenas obras. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya. Nosotros ya sabemos que somos creados a imagen y semejanza de Él. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Mire que Él no nos creó para hacer el mal. Él no nos creó para malas obras. Dice, nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde antemano el Dios hizo eso y estamos aquí para andar en esas buenas obras. Deje que el Espíritu Santo nos transforme, hermanos. Dejemos que Dios nos use. En Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mire, hermanos, que en el Sermón del Monte nos dice el Señor que nosotros debemos de ser luz y debemos de ser sal. ¿Qué debo ser luz en mi casa? ¿Qué debo ser luz en donde trabajo? Que debo ser luz por donde quiera que camine. Y aquí nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando me ven a mí, y yo no digo que soy cristiana, son mis obras, es mi testimonio el que me dice que soy de Cristo. Y cuando a mí me ven, perdone que me ponga de ejemplo, que hago una cosa y que hago otra y que hago otra, entonces dice, para que vean las buenas obras que usted hace. ¿Qué buenas obras hace, hermano, hermana? ¿Qué buenas obras hace, amigo, que hoy Dios lo trajo a escuchar esta predicación? ¿Qué buena obra estoy haciendo? Doy para algún ancianato. Le llevo a los pobres, doy una ofrenda, sí, siembro en la obra del Señor. ¿Qué hace, hermanos? Preguntas que el Señor hoy está sacando para que nosotros nos preguntamos. Cuando ya confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, hemos sido injertados, ya lo vimos cuando le dimos el corazón a Dios, que vino y nos injertó en esa vid que es Jesús, nos injertó en la vid. Dice, todos podemos estar con esta conexión. Mire lo que nos dice en Juan 15:5. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos, nosotros somos ese pámpano injertado ahí en él. El que permanece en mí, ¿en quién? En Jesús. El que permanece en mí y yo en él, es recíproco, hermanos. Yo permanezco en Jesús para que Él permanezca en mí. Pero yo debo de buscarlo, permanecer en mí primero. Yo tengo que permanecer en Jesús para que Él permanezca en mí. Y así de este modo dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando soy ese pámpano injertado en Jesús y doy mucho fruto, hermanos, puedo pedir todo lo que yo necesito y Él me lo da. Él me lo da. Entonces son como dos cables, hermano. Primero, yo permanecer en Jesús, el primer cable. Segundo,
Jesús, permanecer en mí, el segundo cable. Son dos cosas unidas. Dice, porque sin mí nada podéis hacer. Yo en Jesús y Jesús en mí. Que se nos quede eso. Es muy importante la conexión de Cristo con nosotros. Nos habla de los que viven, que no son los oidores que ya escuchamos nosotros esa enseñanza, sino somos los hacedores, los que obedecemos y hacemos la palabra, los que tenemos esa doble conexión. Y en Juan 15, en el capítulo 15 y el versículo 7 nos dice, si permanecéis en mí, la palabrita que es, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecemos en Cristo, pero ¿cómo permanecemos en Cristo? Cuando permanecemos en su palabra y obedecemos lo que la palabra nos dice. Dios va a venir con el galardón en la mano, porque has producido mucho fruto. Dice, deleítate a sí mismo en ese salmo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En Juan 15:10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí Jesús se pone de ejemplo. Yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco con Él. Y yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Repasamos lo que aprendimos hoy. Primero, nos habla que Jesús tenía una vid muy bien plantada, despedregada, en la mejor tierra y las mejores uvas, las mejores semillas escogidas. Lo sembró, pero no le dio lo que él esperaba, le dio uvas silvestres. Aquí dice segundo, esta parábola se refiere al pueblo de Israel. Dios ha tratado con su pueblo, lo esparció por todas partes, le quitó su tierra, pero después vino y los reunió y están ahí. Tercero, después de cenar, Jesús lleva a sus discípulos a un viñedo y tomando un racimo de uva y en medio del viñedo, entonces les enseña y les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aprendas en ese versículo 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Tercero, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan y en el capítulo 15, el versículo 16 nos dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros y nos ha puesto para que llevemos, ¿qué? Poquito fruto, no. Dice para que llevemos mucho fruto. Hermanos, el Señor ya nos separó a nosotros del mundo entero. Somos harina de otro costal, hablemoslo así. Él nos tiene separados para que llevemos mucho fruto, mucho fruto. Cinco. Cuando nosotros no damos mucho fruto, Él tiene un proceso para podarnos y hacernos producir mucho fruto. En el versículo 2 dice que todo pámpano que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso lo hace mi Padre que es el labrador. 6. El secreto para dar mucho fruto es permanecer. En el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahí nos lo está diciendo muy claro en Jesús. 7. Unas palabras muy duras en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, porque es el árbol que no dio fruto, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Ese arde porque hay otros árboles que le dan esa llama. Solo no sirve para nada. Hermanos, qué realidad. Si yo no estoy dando ningún fruto, si no he servido para nada, si no hay veces sirvo el estorbo, entonces mire a dónde, qué es lo que me espera, hermanos. Dice que sea cortado y echado fuera. Y espera que se seque, pero ni seco sirve para la llama. Entonces dice que los echa en el fuego. ¿Y qué es lo que hace? Arde, arde. Miremos que solo ese pámpano somos cada uno de nosotros, hermanos, para dar mucho fruto. Octavo, una promesa en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero ¿cuándo? Si permanecemos, dice, en mis palabras, y Él permanece en nosotros, que vimos que somos recíprocos. El Señor permanece en mí y yo permanezco en Él. Pedid todo lo que queráis. Dar fruto es nuestra vocación, es prueba de que somos discípulos, trae respuesta a nuestras oraciones. Él es el camino para glorificar al Padre, es Jesús. Hermanos, no sé qué hayan sentido al escuchar su palabra. No sé si la escucharon como se debe escuchar la palabra de Dios, con atención, y no como una veleta para un lado y para otro, pensando que como medio escucho sirve de algo. No sirve de nada, hermanos. No desaprovechen la palabra de Dios. Todos los domingos tienen ustedes una palabra, pero para que le dediquen el tiempo, para que la dediquen con cuerpo, alma y espíritu a ponerle atención a esa palabra. Hoy el Señor nos dice que Jesús es la vid y que el Padre es el labrador, que nosotros somos los pámpanos que estamos injertados en Jesús y que nos hizo para que demos mucho fruto. Y que cuando damos mucho fruto y las palabras de Él permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y Él nos será hecho. Cerremos los ojos, hermanos, bajemos nuestra cabeza y hablemos con el Rey de Reyes, con el que hoy nos enseñó esta palabra. Padre lindo, muchas gracias. Muchas gracias, mi Rey, por habernos tomado y habernos injertado en ti, mi Jesús y mi Rey. Gracias porque tú nos dices que nosotros somos los pámpanos y que tú nos creaste, mi Rey, con el único objetivo que demos mucho fruto, porque cuando damos nosotros mucho fruto, te podemos glorificar, papito Señor. Es de la única manera que yo debo agradarte. Tú me hizo, mi Rey, con el único propósito de dar fruto, de servir, de mis buenas obras, Señor. Gracias, Padre lindo. Mira mi vida. Mírame, Señor. Tú me conoces. Aquí estoy, papito precioso. Aquí estoy, Padre lindo. Aquí estoy para que mire mi interior. Tú sabes la clase de fruto que estoy dando. Tú sabes de verdad si he dado fruto o no. Aquí estoy. Quiero, Señor, ser ese pámpano. Quiero ser ese pámpano injertado en ti, mi Jesús, mi Rey, mi Salvador. Quiero ser ese pámpano para dar mucho fruto. Quiero, papito, llevar, Padre Santo, a toda mi casa tu palabra.
Quiero que yo sea el misionero de mi casa. Ayúdame, Señor. Mi casa te va a conocer porque yo voy a predicar tu nombre y a mis vecinos y a mis amigos. Ayúdame, Señor, a ser el misionero de mi casa. Quédate con nosotros ahora y siempre, mi Rey y mi Señor. Amén y amén. Bueno, como todos los domingos, hermanos, yo les hablo del diezmo y de las ofrendas. Es una obligación enseñar la palabra completa. En el libro de los Salmos, en el capítulo 41, el versículo 1 y el versículo 2 nos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y el versículo 2, Jehová lo guardará. Mire lo que pasa cuando piensa en el pobre. Jehová lo guardará y le dará vida. Y él da una vida en abundancia. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿No quieren eso, hermanos? Que el Señor te guarde, que no le falte nada, que siempre tenga en abundancia. Eso no sucede cuando miramos al pobre, cuando doy para la obra de mi iglesia. No lo sé, hermanos. Si ya habrán dado algo para la iglesia, no lo sé. Estamos en octubre y en diciembre vamos a llevar esa plata al lugar de los niños de cáncer. Que el Señor nos lleve a un lugar necesitado y nosotros vamos a contar a dónde va a ir la plata que ustedes sembraron. Padre lindo, gracias. Gracias porque en tu palabra está aquello que nos anima, Padre lindo, a dar. Padre santo, a mirar. Enséñanos a mirar con tus ojos, Señor, y a sentir con tu corazón para ver la necesidad del pronto, el que está al lado. Para ver la necesidad de pronto que está en mi misma familia. Señor, ayúdame. Ayúdame a dar. Ayúdame a servir. Ayúdame a ser el misionero de mi casa. Me entrego a ti. Gracias, Señor, por esto tan bello y tan precioso. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque esto está aquí dentro de nuestro corazón. Muchas gracias, mi Rey y mi Señor. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Una semana llena de bendiciones. Nos volveremos a ver, si Dios lo permite, de hoy en 8. La iglesia tiene todos los días, hermanos, la enseñanza de la Biblia. Ya vamos en el libro de los Salmos. Únanse, hermanos. Bendiciones. Amén y amén. Quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador.
El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajad y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña